Vamos a hacer un Kahoot. Alguno de ustedes me mencionaba que conocía esto. Esto va a ser es como un quiz y funciona igual que Menti. Tienen que ir a esta página web y poner este número del PIN del juego. ¿Les funciona, chicos? Sí. Ya. Yo estoy ingresando, profe. Ya, súper. Sí me están apareciendo los nombres de quienes están participando. Ya. Van 8 de los 18. Quedan 3 compañeros por participar. Vamos a comenzar. ¿Alguien se me salió? Quédense ahí, chicos. Profe, mi página está cargando. Ya, la esperamos entonces. Ya. Y vamos a empezar. Es una preguntita. Ya, profe, ahora sí. Ya, súper. Es una pregunta y tienen que contestar la respuesta correcta. Igual les debería aparecer, si se metieron desde el celular, también les debería aparecer ahí la pregunta. ¿Qué muestra necesito para estudiar las proteínas involucradas en la coagulación? Es con tiempo, chicos, así que les quedan 40 segundos. Súper. Y aquí tenemos los resultados. Tenemos que la mayoría puso plasma. Súper bien. ¿Por qué necesitábamos el plasma? Y acá a los 2 compañeros que pusieron el suero. ¿Quién le puede explicar por qué necesitamos el plasma para medir las proteínas involucradas en la coagulación? Si no mal me acuerdo, no es el que contenía más
perdón, el que contenía las proteínas de coagulación en el plasma. Exacto. ¿Y qué pasa en el suero? ¿Por qué no están las proteínas de coagulación en el suero? Porque está, o sea, a ver, porque no tienen coagulante, pero, o sea, el anticoagulante. No, Ya. porque el suero se supone que aparece cuando la sangre ya se coagula. Perfecto. Entonces, las proteínas de coagulación, ¿dónde están? ¿En el suero o en el coagulado? En el coagulado. coagulado. En el suero. Perfecto. ¿Ya? Entonces están en el coagulado. Entonces vamos a tener las células, todo el coágulo, y ahí no vamos a poder obtener muestras. En cambio, eso pasa en el suero porque no tengo anticoagulante. En cambio, en el plasma va a ser una muestra que fue tomada en un túbulo con anticoagulante. Entonces las proteínas de coagulación van a estar en mi plasma. ¿Por qué? Porque la muestra no se coagula. ¿Ya? Y ahí cuando la muestra la centrifugamos solo van a caer las células. ¿Ya? ¿Queda claro? Chicos, Sí, profe. Sí, profe. para los dos compañeros que ahí no estaban un poco mezclados, que podía haber sido en el suelo. Y acá es la rapidez con la que lo hicieron. Nicolás fue el que contestó más rápido que era el plasma. Ya. Ahora vamos a volver entonces, de acuerdo a las muestras, teníamos, acá les voy a poner el puntero. Entonces teníamos que en la sangre podíamos obtener el plasma y los elementos celulares. Y en los elementos celulares vamos a tener, por ejemplo, plaquetas, glóbulos blancos. Acá está en portugués esta diapositiva. Vamos a tener los glóbulos que son los rojos. Y dentro de los glóbulos blancos vamos a tener distintos tipos de glóbulos blancos. Ya, entonces esto también podemos hacer un recuento de estos tipos celulares que nos va a permitir ver distintos tipos de enfermedades cuando se toman estas muestras. Vamos a tener otro tipo de fluidos, por ejemplo este que es amarillo. ¿Qué fluido sería? Orina. Muy bien. Y acá vamos a tener otro tipo de fluido. Y vamos a tener acá, aquí que se ve clarito, en café. Heces. Heces. Muy bien, porque desde la heces también podemos obtener muestras y podemos ver, por ejemplo, cómo está nuestro intestino grueso. Y se pueden medir, hay proteínas que muestran inflamación del intestino que se detectan en las heces. Nosotros cuando estuvimos en la clase pasada, ¿cuál de estos procesos del laboratorio clínico vimos? Estudiamos. ¿Cuáles estudiamos, chicos? Perfecto, que había que mantenerlo en la temperatura adecuada. ¿Qué más vimos? Vamos ahí, transporta al laboratorio. Toma de muestras. La toma de muestras, súper bien. ¿Por qué? Porque teníamos que hacerla de acuerdo a la muestra, era cómo se tomaba esta muestra. ¿Ya? ¿Y qué más vimos? En lo que se centró fue la fase preanalítica, si no me equivoco, ¿no? Perfecto. Entonces, dentro de este esquemita, en la fase preanalítica vamos a tener el transporte al laboratorio, la toma de muestra. ¿Y qué más vamos a tener en la preanalítica? Porque acá partimos con el planteamiento clínico, que era muy importante porque así nosotros le hacíamos una pregunta al laboratorio y vamos a tener todos estos pasos hasta la respuesta bioquímica. Entonces, las compañeras dijeron toma de muestra, transporte de laboratorio, el compañero dijo
fase preanalítica. ¿Qué nos falta en la fase preanalítica aparte de la toma de muestra y el transporte al laboratorio? Perfecto, es muy importante. ¿Por qué era tan importante la identificación? Eh, Ya, y además, entonces ahí, por ejemplo, estaría el formulario de solicitud con los datos clínicos. ¿Y por qué era importante que la muestra esté bien etiquetada? Más que nada, por si, Para- como nombré a mi compañera, la muestra sale alterada, poder tener un buen concepto y buen análisis, ya que la fase preanalítica nombraba que es la más compleja de llevar, ya que como tiene hartas fases y pasa por bastante personas, la mala interpretación de estos datos puede dar en un mal resultado o erróneo. Perfecto, entonces nosotros acuérdense que yo les dije Juan Pérez 1, Juan Pérez 2. Entonces acá muy bien, Nicolás, para llevar a cabo un diagnóstico efectivo. O sea, es distinto si está alterado la muestra de Juan Pérez 1 que la de Juan Pérez 2. ¿Por qué? Porque puede implicar un tratamiento o el seguimiento de una enfermedad. Entonces es importante que esa muestra esté bien etiquetada y sepamos de quién es. ¿Ya? Entonces, estos 4 pasos era de la fase preanalítica. Entonces, si ya vimos la fase preanalítica, ¿qué nos tocará ver hoy? ¿Qué veremos en la clase de hoy? La fase analítica, Analítica. La fase analítica. Muy bien. Y si yo tengo una muestra de sangre y una muestra de orina, ¿se analizarán de la misma forma? no. Ya, podrían analizarse de distintas formas o podrían analizarse de la misma forma. Acá lo que importa es el analito que vamos a estudiar, ¿ya? Y para eso vamos a recordar fundamentos de química y de física. ¿Saben lo que es la fotometría? No, profe. ¿No? ¿No vieron, no han visto nada de fotometría, análisis químico? No, profe. Ya. La fotometría lo que hace es poder detectar, mediante un fotodetector, ya como dice el nombre, la luz que va a pasar por una muestra, ¿ya? Y nosotros lo vamos a ver con distintas medidas. Una medida es la absorción. Nosotros le vamos a la muestra, vamos a tener una fuente de luz, y la muestra puede absorber la luz. Por ejemplo, si yo veo una muestra roja, la muestra, cuando yo veo la muestra que es roja, ¿por qué la veo roja? ¿Ustedes saben por qué la vemos roja? Eh, si no me equivoco, si es como por conceptos físicos, se supone que es la onda que vuelve a la luz. O sea, nosotros vemos. eh, ay, discúlpeme. Eh, nosotros observamos la luz, que es como que lo vuelve. Todos los otros colores se supone que lo absorbe. Entonces nosotros acá Perfecto, vemos lo emitido nomás. perfecto. Entonces en eso se basa la fotometría de absorción. O sea, esta muestra absorbe todos los colores y lo único que pasa es el rojo, en el caso de una muestra roja. ¿Ya? Hay muestras que uno no las ve en la luz visible, por ejemplo, que son incoloras. Ahí uno puede, la fuente de luz puede ser una luz UV y uno después la detecta en el rango UV. Y ahí va a haber una absorción de luz, ¿ya? Va a haber un cambio en esta emisión de luz. ¿Por qué? Porque la luz pasó por la muestra, ¿ya? Y para eso nosotros vamos a necesitar cubetas especiales, que la cubeta en sí no absorba la luz, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener la absorción. Acá vamos a ver varios tipos de fotometría, ¿ya? Acá es una muestra clásica, incidencia de luz. La luz que nos absorbe se toma por el fotodetector. En este caso vamos a tener la que es fluorescente. ¿Y qué ocurre? Nosotros vamos a tener una fuente de luz y acá nosotros vamos a tener una sustancia que va a estar marcada con algo que se llama fluoróforo. Que lo que pasa es que yo, por ejemplo, hago que este fluoróforo le pongo luz verde. Y a este fluoróforo, cuando yo le pongo luz verde,
va a emitir una luz azul. Entonces yo voy a detectar la luz azul. Y por ejemplo, yo puedo tener en mi muestra uno marcado, un fluoróforo que va a emitir rojo y uno que va a emitir azul. Los dos van a estar cuando yo les ponga la luz verde, ¿ya? Entonces uno va a emitir la roja y otro va a emitir la azul. Pero una de mis moléculas va a ser, por ejemplo, pongamos así, es un ejemplo muy malo, pero solo para ponerles el ejemplo, es que, por ejemplo, mi luz roja van a ser mis glóbulos rojos y mi luz azul van a ser mis glóbulos blancos. Yo le voy a poner la luz verde y yo voy a detectar aquí solo la luz azul. Entonces, ¿qué voy a poder detectar yo? Le puse la verde, el azul eran los glóbulos blancos, el rojo los glóbulos rojos. Y yo detecto la luz azul. ¿Voy a poder detectar los glóbulos rojos? Creo que no, porque se neutraliza. ¿Se neutraliza o yo no estoy detectando el rojo? No está detectando el rojo, se supone, po. No estoy detectando el rojo, ¿ya? Entonces esta es una forma de que uno puede, después vamos a ver cómo los marcamos, pero con estos fluoróforos yo voy a poder distinguir distintas cosas, ¿ya? Voy a poder detectar distintos analitos, ¿ya? Entonces esto es una técnica muy utilizada, la de utilizar estos fluoróforos, ¿ya? Entonces ahí está la cubeta con el fluoróforo. Entonces la gracia es que yo lo que hago es estimularla con un color y me emite otro color. Dentro de la fotometría también va a estar la turbidimetría. ¿Qué ocurre con esto? Nosotros vamos a tener una fuente de luz que va a incidir en esta cubeta, que va a tener partículas en suspensión. Como estas partículas, por ejemplo, acá vamos a tener una que es verde, la ven acá, y los puntitos celestes. ¿Lo ven acá, claro? Sí, Sí, sí se profesor. ve, profe. Entonces, la gracia de la turbidimetría es que yo, si tengo mis puntitos azules solos, va a pasar la luz y va a pasar más fácilmente porque hay pocos puntitos azules. Si yo le agrego esto verde, ¿qué va a pasar? Mi luz va a tener más tope o menos tope. Más tope, ¿Por qué? porque hay más partículas, ¿o no? Hay más No, partículas. Súper bien. Entonces esto se llama turbidimetría. Entonces como que pongamos que la solución se pone más turbia, ¿ya? Entonces le cuesta más pasar a la luz. Y eso vamos a detectar. La diferencia en el paso de la luz, ¿ya? Y la nefelometría es el mismo principio, pero aquí la luz se va a reflejar. Entonces ven acá las flechitas que van derecho, pero acá en la nefelometría se va a refractar. Entonces acá lo que va a pasar con la fuente de luz va a venir acá y esta como va a rebotar. Y eso es la difracción. Entonces en la nefelometría hay refracción y en la turbidimetría hay reflejo. ¿Quedan claros estos dos principios de detección? Profe, ¿me puede explicar de nuevo lo de la nefelometría? La nefelometría y la turbidimetría, los dos se basan en que vamos a tener complejos más grandes que solo el analito, ¿ya? La luz nosotros si tenemos solo el analito, es más fácil que la luz pase. Si tengo este complejo que es más grande, la luz le va a costar más pasar. En la turbidimetría, la luz se va a reflejar, o sea, va a pasar directo así, y voy a tener menos luz porque estaban estos complejos. En la nefelometría va a venir la luz y la luz se va a refractar, o sea, va a cambiar de sentido, perdón, de dirección. Cambia de dirección la luz por estos complejos. Esa es la diferencia. ¿Ahí le queda más claro? Sí, profe. La otra forma que tenemos, entonces, en la fotometría vamos a tener detección de fotones, o sea, de la luz. Acá vamos a tener el potenciómetro.
Entonces, ¿qué se le ocurre que mide un potenciómetro? Cargas. Ya, y de acuerdo al nombre, potenciómetro, cargas y Eh, po- potenciómetro. potencia, porque es lo único que se me viene a la mente, porque había otro, hay otro, ¿cómo se llama? Un, bueno, perdón, más que cargas, conductividad, podría ser. Ya, o diferencia de potencial. Ah, ¿Se acuerdan de fisiología el potencial de membrana? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se acuerdan cuál es el potencial de membrana en reposo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿La célula es negativa o positiva con respecto al extracelular? Vamos. No recuerdo bien, pero creo que es negativa. Negativa, súper bien, porque aparte teníamos proteínas que son negativas, ¿ya? ¿Y cuán más negativa que el extracelular es en reposo? ¿Se acuerdan el numerito? Muy bien, Nicolás, menos 70. ¿Y cómo pudimos medir eso? Con diferencias de potencial. ¿Ya? No sé si se acuerdan si les pusieron el ejemplo en fisio del calamar gigante, el axón de calamar gigante, ¿se acuerdan? sí, sí. ¿O no lo vieron? ¿Se Sí, acuerdan? sí Ya, lo el vimos. calamar gigante es gigante y nosotros le podemos poner un electrodo y medir esa diferencia de potencial, ¿ya? En nuestro cerebro, nuestras neuronas es más difícil, necesitamos microelectrodos. ¿Y en qué se basa esto? Nosotros vamos a tener un electrodo de diferencia que va a tener cierta carga y vamos a tener un electrodo de detección. Entonces ahí vamos a tener la diferencia de potencial. Y la diferencia de potencial va a estar basado en la concentración de las partículas que yo estoy midiendo. Que acá ya estamos en cargas, electricidad. ¿Para qué nos serviría en un laboratorio clínico tener un potenciómetro? ¿Qué podríamos medir? ¿No hay nada que podamos medir que tenga carga? Ya pH podríamos medir concentraciones de protones, pero el pH igual tenemos métodos más simples que usar un potenciómetro. ¿Qué más podríamos medir? Muy bien, Nicolás. Magnesio, sodio, cloro. Y recuerden que eso eran medidas que vamos a estudiar porque si están alterados pueden implicar enfermedades. Volviendo a nuestras células. Una de las técnicas que se utilizan en hematología y en bioquímica clínica es el recuento celular. Aquí yo les muestro un recuento celular de forma manual, ¿ya? ¿Conocen un examen que muestra el recuento de células? Yo no. ¿El de mucosa bucal, los de recuento de células también? ¿Ya? ¿Y qué en la mucosa bucal? ¿Qué células podríamos ¿Las hacer recuento? epiteliales? Epiteliales, porque en nuestra mucosa vamos a ir botando células epiteliales. No sé si después también lo vamos a ver, pero también es una forma de tomar ADN, ¿ya? Súper simple, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener descamación de células. Y como todas nuestras células tienen ADN, ahí sacamos ADN. ¿Qué otro examen que es súper de rutina se utiliza en el recuento celular?
plaquetas, ya, y las plaquetas se cuentan, son solas las, hay recuentos, hay un examen que es solo recuento de plaquetas, o estará dentro de otro examen. ¿Se han hecho exámenes de rutina de sangre clásicos? No. ¿Nunca? Ya. ¿Cuál es el examen el test básico que se hace antes de ponernos a investigar cosas más extrañas y más específicas? ¿Conocen el hemograma? Ya. El hemograma normalmente es un examen de rutina, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a hacer el recuento de nuestras células sanguíneas, ¿ya? También otro de rutina es perfil bioquímico, que después también lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Acá, entonces, se basa en el recuento de células. Después les voy a mostrar qué es lo que mide el hemograma, para los que no lo conocen. ¿Mm? El potenciómetro en sí, vamos a tener los electrodos y vamos a tener un sistema normalmente de detección que puede ser electrónico y va a medir la diferencia de cargas cuando yo ponga los electrodos, ¿ya? Igual después vamos a ver, en un caso, lo vamos a volver a ver, porque ahora les mostré como la base de las detecciones, pero para poder detectar nosotros no es que nosotros pongamos la sangre y listo, ya, le ponemos la luz y así de simple. Vamos a tener técnicas para poder detectar, porque nosotros, por ejemplo, en la sangre vamos a querer detectar glucosa, y por ejemplo en un examen y no albúmina. Entonces, de acuerdo al analito, vamos a utilizar otras técnicas para poder hacer la detección. ¿Ya? Entonces, estábamos aquí en el recuento, vamos a tener nuestro tubo con tapa lila. ¿Qué tendrá este tubo? ¿Estará coagulado o no estará coagulado? ¿Qué se les ocurre? ¿Recuerdan algo de la clase ¿Tiene pasada? anticoagulantes LTA? Tiene anticoagulante DTA. Muy bien. Entonces acá vamos a tener nuestra sangre total. El recuento es con nuestra sangre total porque nosotros vamos a tomar todo lo que hay y todas las células que tenemos, ¿ya? Y por eso no necesitamos que estén coaguladas con los factores de coagulación porque ahí perderíamos la muestra. Vamos a tener entonces, acá vamos a tomar un volumen que en estas pipetas especiales, acá se va a diluir y se pone en una cámara de Neubauer. ¿Han escuchado, conocen las cámaras de Neubauer? No. ¿No? La cámara de Neubauer es este aparatito que se ve de esta forma. Tiene unos cuadrantes y acá cuando nosotros ponemos esta muestra va a permitir que nosotros contemos estas células. Como nosotros diluimos la muestra, por ejemplo, si nosotros tenemos millones de células, nosotros no vamos a tener que contar las millones de células. Primero porque nos perderíamos, nunca terminaríamos de contar. Entonces acá la gracia es que se diluye la muestra y se ponen 4 gotitas. Y acá va a permitir que nosotros contemos números fáciles de contar en estos 4 cuadrantes. Entonces nosotros contamos las células, vamos a sacar un promedio en estos 4 cuadrantes, y después la cámara de Neubauer tiene una altura, tiene un espesor, que nosotros vamos a multiplicarlo por cierto factor, por nuestra dilución, y va a permitir que decirme, en mis 5 ml de sangre, yo tengo esta cantidad de células. Si nosotros, por ejemplo, tenemos muchos linfocitos, más de lo normal, ¿qué podríamos llegar a tener? O leucocitos, más leucocitos de lo normal. Todos los glóbulos blancos. Tenemos muchos glóbulos blancos. ¿Qué podría indicar? Anemia. Perdón, ahí me hablaron al mismo tiempo. Anemia. ¿Será anemia? No, ese por los glóbulos blancos, glóbulos rojos, sí, no, me equivoqué. Infección. Ahí depende de qué tipo de leucocito está aumentado. ¿Por qué? Porque está bien, en una infección hay que aumentar tienen que proliferar nuestras células inmunes para defendernos.
La anemia va a ser lo contrario, vamos a tener disminución, pero de eritrocitos. También el recuento me permite ver eso. ¿Ya? En la leucemia, por ejemplo, ¿ya? Que va a ser un cáncer de leucocitos, vamos a tener, hay una proliferación exacerbada de estas células. Vamos a tener aumento de leucocitos. ¿Ya? Entonces todo eso lo podría dar un hemograma, podría dar luces de lo que puede estar ocurriendo. Bueno, esa es la forma manual. Ahora, lo habíamos comentado en las clases anteriores, está todo automatizado. Y hay contadores de células sanguíneas. Entonces uno pone la muestra y el contador me va a dar los tipos celulares. Y acá, lo que yo les mencionaba, el hemograma. Entonces esto es un screening básico. Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá son las distintas cosas que hay en un hemograma. Tenemos la velocidad de sedimentación de los eritrocitos. ¿Qué va a mostrar esto? Si se demora mucho en sedimentar, o sea, que bajen de la muestra, vamos a tener, por ejemplo, una infección. ¿Ya? También vamos a ver cómo está la hemoglobina, que tanto con número de eritrocitos como la hemoglobina en total, vamos a tener que puede haber anemia. ¿Ya? Acá leucocitos, y dentro de los leucocitos vamos a tener los basófilos, eosinófilos, neutrófilos, los segmentados, y también vamos a tener los linfocitos. Que aquí podríamos tener los aumentados de una infección, o por ejemplo pacientes que están inmunocomprometidos pueden tener disminuidos estos linfocitos. Entonces esto puede dar información diagnóstica sobre lo que le está ocurriendo a un paciente. Y es una muestra que simplemente se pone en un contador. Entonces es una técnica que es muy simple, entonces se puede hacer de rutina. ¿Ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, valores de alerta. Si en un adulto y un niño tenemos disminuido el hematocrito y aumentado los recién nacidos, acuérdense que de acuerdo a la edad íbamos a tener distintos valores de referencia. La hemoglobina también me muestra. Las plaquetas, también puedo tener una disminución de las plaquetas que también puede afectar y tener trastornos de coagulación, por ejemplo. Los leucocitos, y si por ejemplo también en el hemograma en algunos laboratorios se hace microscopía y se puede ver si hay blastos, o sea, estas células que están en proliferación, y si también hay alguna infección. También, otro de los analitos que se estudia son las enzimas. Y acá, este esquema es lo básico de una enzima. Tenemos que la enzima vamos a tener un sustrato, y en este caso es un sustrato complejo que se va a unir con la enzima, va a haber un complejo enzima-sustrato, y va a generar dos productos. ¿Por qué me servirá saber esta reacción enzimática? Para medir enzimas, por ejemplo. ¿Cómo podríamos medir la actividad de la enzima? Chicos, ¿cómo se les ocurre que puede ocurrir esto? ¿Para qué me sirve saber esto? Y para ver la actividad enzimática. ¿Qué podríamos utilizar? Contesten lo que sea. No sé, podríamos ver la reacción de la enzima viendo si algún bloqueador del sustrato, algo así, o que bloquee la enzima para saber si la enzima llega Perdón, si el sustrato llega a la enzima, algo de Podría ese ser, estilo. ahí podríamos ver funcionalidad, pero por ejemplo, si yo pongo el sustrato acá, yo lo veo morado, y este sustrato se convierte en el producto más rápido, ¿tendremos más o menos actividad enzimática? Más, pues, ¿no? Porque va a producir más.
Entonces, así podríamos detectar, por ejemplo, la actividad de la enzima. Y nosotros, por ejemplo, este sustrato, podríamos ponerle un fluoróforo. Le pegamos el fluoróforo. ¿Se acuerdan de fotometría que vimos recién? Le pegamos el fluoróforo. Y este sustrato, cuando se une a la enzima, desaparece el sustrato. Se convierte en otro producto. ¿Qué va a pasar con el fluoróforo? Se debería de mantener. ¿Se mantendría o no si el fluoróforo está unido al sustrato? Nosotros vamos a lavar y el sustrato ya no está. Entonces, ¿hay fluoróforo o no hay fluoróforo? No hay. No hay. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la fluorescencia? Va a disminuir. Y como recuerden, yo no voy a tener solo un sustrato, tengo varias moléculas de sustrato, va a ir disminuyendo la fluorescencia. Y ahí, por ejemplo, yo podría ver la actividad de la enzima. ¿Ya? ¿Queda claro eso, por ejemplo? ¿Un ejemplo de cómo medir enzimas? ¿Podría explicarlo con algún otro ejemplo de casualidad? Así Ya. como... Por acá, les voy a mostrar acá. Por ejemplo, tenemos la lipasa pancreática. La lipasa pancreática va a tomar este sustrato, que es el 1,2 diglicérido, y en conjunto con agua vamos a tener el monoglicérido y el ácido graso. Yo agrego el 1,2 diglicérido a la muestra, ¿ya? Voy a tener mi muestra que tiene la lipasa pancreática. Entonces vamos a agregar este sustrato. Este sustrato le agregué un fluoróforo. Entonces estamos utilizando el método de detección y acá la técnica en sí. Si yo tengo mucha lipasa pancreática, este 1,2 diglicérido va a pasar a 2 monoglicéridos. Y este 2 monoglicéridos va a tener el fluoróforo, ¿sí o no? A ver. Debería Vamos a tenerlo, pero en menor medida se supone, ¿no? Ya que como es producto, debería disminuir. Depende de dónde lo agreguemos. Acá hay mono y acá hay di. Si yo justo donde corté se elimina el fluoróforo, yo voy a disminuir el fluoróforo. Ya, a ver. Vamos a poner la pizarrita. Vamos a tener mi sustrato X, ¿ya? Y le vamos a agregar acá con esto va a ser mi fluoróforo. Y mi fluoróforo solo va a estar unido a mi sustrato. Entonces, solo si hay moléculas de esta X, vamos a tener el fluoróforo, que yo le voy a poner, por ejemplo, la luz verde y me va a emitir en rojo, ¿ya? Por eso le puse un puntito rojo. Nosotros vamos a tener después la reacción, mi reacción, y vamos a formar el producto Y. Mi producto Y, como no es la X, va a tener mi fluoróforo. No. No. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, acá, vamos a poner unos ejes, y en el tiempo, ¿dónde esta va a ser la concentración de X? Si yo estoy en el principio de la reacción, ¿dónde va a estar mi X? ¿Alta o baja? Cuando yo empiezo la reacción, alta. Súper bien. Y entonces, ¿y cómo yo voy a saber que está alta? Porque yo la puedo detectar por este fluoróforo, ¿ya? Que va a ser mi ayuda de detección de mi sustrato. Si tengo mucha enzima, ¿cuánto tiempo se va a demorar esta X en desaparecer? ¿Mucho tiempo? Si yo tengo mucha enzima acá, mi catalizador acá. Poco tiempo. No, pues poco. Por Si la la acción enzima es la enzimática. que... Muy poco tiempo, ¿ya? Entonces, si mi concentración de enzima es, la concentración de enzima
Perdonen chicos que me demore en escribir, pero con el mousepad es muy difícil, ¿ya? Entonces mi concentración de enzima va a ser alta. Anda, anda al baño. Y si mi concentración de enzima es baja, me voy a demorar más o menos que esto. En Más más tiempo. tiempo. Más tiempo. Entonces va a bajar. Entonces mi concentración de enzima va a ser más baja. Entonces podemos utilizar la reacción enzimática para poder estudiar la concentración de enzima. Y nosotros hay enzimas, por ejemplo la lipasa, que van a mostrar si tengo una enfermedad o no. Chicos, les pido 2 minutitos porque tuve un problema con mi hijo que llegó todo manchado. ¿Ya? Y ahí seguimos. Sí, profe, tranqui. Ya chicos, quedó claro, disculpen la interrupción, quedó claro cómo nos permite esto detectar la actividad enzimática y la cantidad de enzimas. Súper. Vamos a... Ay. Vamos a poner... Bueno, ya. Y también, además de ver concentración de enzima, también nos va a permitir ver concentración de sustrato. ¿Ya? Porque de acuerdo a mayor sustrato, nosotros vamos a tener mayor cantidad de producto. ¿Ya? Y eso también lo podríamos detectar, por ejemplo, vamos a ver que, por ejemplo, la glucosa podría emitir, podemos con la absorbancia, podría absorber cierta longitud de onda, y por ejemplo en este caso, nosotros ponemos una enzima, y vamos a formar la glucono 1,25 lactona, que va a absorber otra longitud de onda, entonces ahí vamos a ver el cambio, y podemos ver la cantidad de glucosa que hay. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener que la técnica, vamos a tener la actividad enzimática, vamos a tener una reacción enzimática y vamos a usar la fotometría para detectarla. ¿Ya? Por eso les expliqué la fotometría antes. ¿Ya? ¿Queda claro lo del sustrato? Otra técnica que se utiliza en el laboratorio de bioquímica son las técnicas inmunológicas. ¿Qué conocen de los anticuerpos?
¿Qué conocen de los anticuerpos, chicos? ¿Saben algo de los anticuerpos? Ya, ¿y cómo combatimos la infección? ¿Cómo nuestro cuerpo sabe que es una infección? ¿Es una respuesta inmunológica? Muy bien, se produce por el sistema inmune para atacar infecciones. Pero ¿por qué me sirve el anticuerpo y no uso la glucosa? ¿Cuál es una característica del anticuerpo? ¿Qué conocen? Ya, son proteínas, muy bien. Ya, y mi anticuerpo. Yo tengo un anticuerpo que va a detectar cualquier infección, o mis anticuerpos son específicos. Selectivos y específicos. Muy bien, van a seleccionar, solo se va a activar esta cascada y estos anticuerpos mediante la especificidad que van a tener. Por ejemplo, lo que se dice del COVID. Nosotros cuando partió el virus, el SARS-CoV-2, las personas que no están expuestas a la enfermedad no tienen anticuerpos y no pueden combatir el SARS-CoV-2 y generan la enfermedad, ¿ya? Y grave, de acuerdo, si tienen mucho virus, ¿ya? Entonces son específicos y se seleccionan. A mí, por ejemplo, es normal que mis anticuerpos detecten las proteínas que forman, por ejemplo, mi retina. ¿Eso sería normal? Empezaría a atacarlas. Muy bien. Tenemos enfermedades que hay anticuerpos que, por ejemplo, van a atacar nuestro ADN, pero eso no es normal, ¿ya? Entonces se seleccionan los anticuerpos, son específicos. Y vamos a tener dos cadenas. Este anticuerpo tiene una cadena pesada y una cadena liviana, ¿ya? La cadena pesada en conjunto con entonces la pesada está en la larga y la liviana, y por eso son pesadas y livianas, porque una es más grande que otra. Vamos a tener que aquí, en la unión de estas dos, vamos a tener mi especificidad. Ya es distinto si este anticuerpo, por ejemplo, es acá redondito o es triangular, en esquema, ¿ya? Vamos a tener acá la especificidad. Y de acá, de acuerdo a la cadena pesada, y acá vamos a tener esta región FC. Entonces esta es la variable que me va a detectar qué bacteria me está infectando, si me está infectando un virus. Y esto va a ser la cadena pesada, estas dos cadenas unidas en la parte que es constante, FC, y eso me va a dar la función del anticuerpo, ¿ya? ¿Ustedes sabían que existen distintos tipos de anticuerpos o no? Independiente de qué detecten. ¿Conocen los tipos de anticuerpos? ¿Son como las células T y todas esas? ¿O no? Ahí se cortó. ¿Son como las células T? Ya. Las células T pueden detectar anticuerpos y generar respuesta, pero la que produce anticuerpos es el linfocito B. ¿Ya? El linfocito B produce anticuerpos. Pero de acuerdo a los tipos de anticuerpos, nosotros vamos a tener, por ejemplo, la alergia se produce por reacciones de anticuerpos, pero la alergia va a tener un tipo de anticuerpo que se llama IgA, por ejemplo. Entonces vamos a tener la inmunoglobulina, que es lo mismo que anticuerpo, eso déjenlo por ahí anotado, inmunoglobulina es lo mismo que anticuerpo. Vamos a tener la A, por ejemplo. Vamos a tener la M, que es la primera inmunoglobulina que vamos a tener. Nosotros cuando se seleccionan nuestros linfocitos B que producen anticuerpos, vamos a tener los IgM. El IgM está ahí esperando que llegue una infección, llegue un virus y lo ataca. Y ahí empieza
estos anticuerpos se van a ir especializando y se convierten, por ejemplo, en los IgG. Entonces, cuando ustedes vean IgE, IgA, IgM, es porque son distintos tipos de inmunoglobulina y depende de la función. Y lo está dado por esta cadena pesada, ¿ya? La cadena liviana, junto con la pesada aquí en la porción variable, es la que va a detectar mi distinta molécula que está dentro, ¿ya? Y la molécula se llama antígeno. Entonces tenemos el antígeno. Entonces, nosotros tenemos en el caso, por ejemplo, el SARS-CoV-2, que es ARN, material genético ARN, que tiene una cápsula que es una proteína, ¿ya? Que le da la forma de corona. ¿Ustedes han visto la estructura del coronavirus? Sí, Ya, entonces eso es la proteína que recubre al material genético. Como es de ARN, si no tuviéramos esta proteína, el virus no existiría, porque el ARN es muy lábil, ¿ya? Pero tiene esta proteína. Y esta proteína va a tener sitios que se llaman antígenos. Y esos antígenos son los que van a reconocer estos anticuerpos, ¿ya? Entonces, antígeno es lo que es reconocido por el anticuerpo, ¿ya? ¿Queda claro eso, chicos? ¿Nomenclatura para el resto de su vida? ¿el antigen se llama o antígeno? Antígeno. Antígeno. El Sí. antígeno es quien toma al anticuerpo. Es Esto lo que es también lo reconocido por el anticuerpo. Entonces, el Ya. anticuerpo acá vamos a tener esto, y acá el antígeno Es sería como como la el, pelotita. es como el receptor, o sea, prácticamente. Lo que recepciona el. No, Perdón, lo que recepciona el antígeno. el Perdón. receptor sería como el anticuerpo. Y la molécula que se va a unir es el antígeno. Ya, entendido. Sí. ¿Sí? ¿Les quedó claro el resto, chicos? Sí, profe. Súper. Eso para el resto de su vida. Entonces, cuando les hablen de antígeno anticuerpo, ustedes ya saben cómo funciona. Y como el anticuerpo es específico, nosotros vamos a tener un anticuerpo anti-insulina. Entonces, un anticuerpo anti-insulina es un anticuerpo que reconoce la insulina, ¿ya? Que no debería existir porque nosotros no tenemos que destruir la insulina. Pero entonces un anticuerpo anti-insulina y el antígeno sería la insulina, ¿ya? ¿Y estas técnicas para qué se utilizan? Yo puedo usar una proteína que yo quiero detectar como antígeno y yo puedo generar en un animal un anticuerpo contra esta molécula que yo quiero detectar. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre que podríamos querer detectar en la sangre? Podríamos buscar la cantidad de esto. ¿De qué? ¿La cantidad de qué? ¿Qué se les ocurre? De anticuerpos. No, pero bueno, lo que lo produce, ¿cierto? El anticuerpo acá lo estamos utilizando como medio para detectar otras cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, anotar. Vamos a ir. Ahí nosotros en las alergias lo que buscamos es detectar el anticuerpo en sí. Queremos ver si hay un anticuerpo, por ejemplo, si nosotros tenemos la enfermedad celíaca, la persona celíaca genera anticuerpos contra el gluten. Entonces nosotros buscamos detectar el anticuerpo en sí, ¿ya? Entonces nosotros podemos detectar anticuerpos o usar los anticuerpos como medio para detectar otras cosas, ¿ya? Acá nosotros nos estamos aprovechando de nuestra biología para usarla como técnica, ¿ya? Entonces, nosotros acá vamos a tener un circulito. Ese circulito, ¿qué podría ser? ¿Qué quiero detectar yo en la sangre? ¿Qué se le ocurre? Cualquier molécula. ¿Qué les gustaría detectar? Digo, ¿qué se les ocurre? Inventen cualquier cosa que quieran detectar en nuestro cuerpo.
¿No se les ocurre nada? ¿No quieren detectar nada en nuestro cuerpo? Ya podemos detectar células, pero acá queremos buscar moléculas chiquititas que sean capaces de ser reconocidas por un anticuerpo. Por ejemplo, en el cáncer de próstata se genera un antígeno, ¿ya? Que es el antígeno prostático, ¿ya? Que la próstata de un hombre con cáncer se aumenta ese antígeno, ¿ya? Si aumenta ese antígeno, nosotros lo queremos reconocer. Entonces nosotros podemos tomar muestras de ese antígeno y generar anticuerpos contra ese antígeno. Entonces después nosotros en el laboratorio tomamos los anticuerpos y podemos ver si está el antígeno y la cantidad de antígeno. ¿Por qué? Porque mi anticuerpo es específico para esta pelotita, que sería, por ejemplo, el antígeno prostático. ¿Ya? Vamos a ir avanzando para que vaya quedando más claro esto. Aquí nosotros estamos utilizando el anticuerpo como medio. Y acá nosotros vamos a tener un antígeno. Entonces, antígeno, podemos querer ver cantidad de insulina, por ejemplo. Podemos querer ver, a ver, ¿qué más? Díganme más que no quieren estudiar nada en sangre, no les interesa nada. Más ideas. Por ejemplo, la T3, ¿ya? Vamos a tener una molécula de hormona, que es la T3. Por ejemplo, queremos estudiar la T3. Generamos un anticuerpo que reconozca la T3, ¿ya? Y entonces en el laboratorio vamos a tener nuestra muestra, la vamos a unir acá, que va a tener mi T3, y vamos a unirle un anticuerpo. Y ahí vamos a poner un anticuerpo que va a tener esto que florece. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama esto que florece? Que emitía fluorescencia, emitía en otro, yo ponía el verde y emitía en otro color. Turbidimetría. No, esto, Oh. fluorescente. El fluoróforo. ¿Ya? Entonces yo generé mi anticuerpo detecta el antígeno, entonces yo pongo mi antígeno acá, mi muestra, que no sé cuánto antígeno tiene, agrego el anticuerpo y este anticuerpo florece. De acuerdo a cuánto anticuerpo se unió, voy a tener la cantidad de fluorescencia. ¿Ya? Parecido a lo de la enzima. La enzima lo que hacía era, mientras más se come el sustrato. Acá, como es directo, mientras más antígeno tengo en una muestra, más fluorescencia voy a tener. ¿Ya? ¿Queda claro este directo? ¿O no queda tan claro, chicos? Ahí nomás, profe. A mí al menos no me quedó tan claro. ¿No? ¿Más o menos? Sí, más o menos. Vamos a ver si... Ya. Entonces acá tenemos. Nosotros en nuestro cuerpo generamos estos anticuerpos, que son específicos. Como mi anticuerpo es específico, solo va a reconocer un antígeno. ¿Ya? Mi anticuerpo que es específico, existen técnicas que permiten que yo genere anticuerpos. ¿Ya? Puedo generar porque hago linfocitos B in vitro, o puedo, por ejemplo, yo quiero detectar la T3 humana, yo inyecto la T3 humana en un animal. Por ejemplo, se puede hacer en conejos, en ratones, en cabras, ¿ya? Y estos anticuerpos que yo voy a generar van a ser específicos para la T3. ¿Por qué? Porque yo le puse la T3 que este animal no conocía, la T3 humana, y generó anticuerpos. ¿Por qué? Porque lo vio como una infección, ¿ya? Generó este anticuerpo que va a reconocer
mi antígeno, que es en el caso, por ejemplo, el compañero dijo, mi hormona T3. ¿Ya? Entonces yo generé un anticuerpo para utilizarlo como técnica para reconocer la T3. Entonces después yo tomo la muestra de un paciente, tomo estos anticuerpos que yo generé en ratón, y estos anticuerpos me van a detectar mi T3 que está en mi muestra. Mientras más anticuerpo quede pegadito, más T3 tengo. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Yo puedo tener esta detección que es la que es directa. Yo puedo tener mi anticuerpo contra mi T3, y en este caso yo este anticuerpo lo hice en cabra. Después, si yo entonces tengo este anticuerpo, lo generé en cabra, ¿yo podría reconocer este anticuerpo por otro anticuerpo? ¿Ustedes qué se les ocurre? ¿Sí o no? ¿Qué podríamos hacer acá, chicos, para reconocer este anticuerpo? Ahora mi antígeno es esto. Profe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Ya. Yo acá hice mi antígeno contra el T3, le puse T3 humana a una cabra y generé anticuerpos contra el T3. Que esos anticuerpos yo los uso en mi laboratorio. Si yo tengo estos anticuerpos y yo quiero reconocer el anticuerpo este, que va a ser un anti-T3, porque llegamos a la nomenclatura de que los anticuerpos son anti lo que reconoce, que mi T3 sería el antígeno. Este anti-T3, ¿yo lo puedo reconocer por otro anticuerpo? ¿O a ustedes se les ocurre que ese anticuerpo no puede generar anticuerpos contra ese? ¿Se podrá o no se podrá? Yo creo que no, porque usted dijo que eran específicos y como selectivos, ¿no? Ya, pero yo tengo este anticuerpo, que fue hecho en cabra. Si yo le pongo un anticuerpo de cabra a un ratón, ¿ese ratón lo va a detectar como algo normal o como algo extraño? No, pues Externo a como él. algo externo a él, pues entonces va a generar anticuerpos Va a nuevamente. generar anticuerpos nuevamente. Entonces ahí se genera lo que se llama un anticuerpo secundario. Entonces yo estoy aprovechando la biología del sistema inmune a mi favor para generar una técnica. Entonces yo no estoy a ciegas detectando esta T3, no, yo tengo un anticuerpo que me va a detectar específicamente mi T3. Y además, si yo quiero amplificar la señal porque era muy bajita, yo puedo agregar un segundo anticuerpo que va a estar dado, y el antígeno va a ser mi primer anticuerpo. Ya se entendió, ya Entonces entendí. vamos a tener la técnica del anticuerpo para detectar moléculas. ¿Ya? ¿Quedó claro eso, chicos? Sí, pero Aprovechamos el anticuerpo a nuestro favor. ¿Ya? Sí, Como profe. usamos el anticuerpo a nuestro favor, y nosotros vimos al principio de la clase la fotometría, nosotros ¿cómo detectamos que está el anticuerpo? Al anticuerpo le vamos a agregar un fluoróforo. Entonces vamos a tener señal si es que tenemos este anticuerpo. Y acá lo que hacemos cuando usamos uno secundario, agregamos un fluoróforo al segundo. Y así amplificamos la señal. ¿Quedó claro lo de los anticuerpos? sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque esto tiene que quedar súper claro, porque los anticuerpos es de lo que más se usa para detectar analitos. Súper claro. Entonces vamos a seguir. Entonces acá teníamos mi inmunología
de anticuerpos directa, con mi fluoróforo, que brilla. Si yo le pongo verde me va a brillar rojo, y voy a saber qué es mi anticuerpo anti-T3. Para ponérselo más complicado, yo podría hacer detecciones de varios analitos. Entonces a un anticuerpo ponerle el que florece rojo, el otro que florece azul y el otro que florece amarillo. Y yo podría detectar 3 cosas en paralelo. ¿Ya? Eso también es la gracia de los fluoróforos. Y acá vamos a tener el indirecto que utiliza un anticuerpo secundario. Entonces tenemos el antígeno, mi anticuerpo y después un anticuerpo contra mi anticuerpo. De nuevo les pido 2 segundos, perdón. Ya chicos, entonces utilizando los anticuerpos vamos a tener, por ejemplo, la formación de inmunocomplejos. Yo antes les mostré que teníamos aquí, vamos a tener una placa donde vamos a tener nuestra muestra. En este caso, en los Placa de inmunocomplejos, Petri. sí, una placa de Petri, muchas veces tenemos estas placas que tienen muchos pocillitos, y acá vamos a tener inmunocomplejo, esto va a ser en solución. Entonces vamos a tener nuestro antígeno, por ejemplo en este caso es la transferrina, y vamos a tener anticuerpos antitransferrina. Y estos, al unirse, van a generar complejos insolubles. ¿Qué técnica, por ejemplo, se les ocurre que se puede utilizar aquí de las que vimos de fotometría? ¿Qué ocurre acá cuando nosotros tenemos la transferrina sola? ¿Cómo qué va a pasar, por ejemplo, si yo le pongo una fuente de luz? Va a pasar pues, directamente. Directamente. Y si yo le agregué los anticuerpos y ahora tengo este complejo insoluble. Ahí es donde cuando como se pondría turbio, se supone, como usted nombró el anterior, ¿no? Muy bien, entonces se llama turbidimetría. Turbidimetría, ya. Y en este caso, como yo uso anticuerpos, se llama inmunoturbidimetría. ¿Ya? Entonces usamos anticuerpos, se vuelven inmunos. Entonces, por ejemplo, si yo uso fluorescencia y estoy utilizando anticuerpos, se llama inmunofluorescencia. ¿Ya? Siempre que vea la palabra inmuno anterior, es porque estamos utilizando la técnica de los anticuerpos. Entonces vamos a tener estos que son los inmunoensayos. ¿Ya? Entonces vamos a generar inmunocomplejo y vamos a tener, por ejemplo, inmunoensayos. Y acá, en este ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, que nosotros queremos ver si hay un fármaco en una muestra. Entonces queremos ver si mi paciente está tomando el fármaco que yo le recete. Y tenemos que hacer un seguimiento del paciente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Detectar en sangre si está el fármaco. ¿Qué podemos hacer? Tenemos estos anticuerpos contra un analito. Normalmente forman estos inmunocomplejos. ¿Ya? Esto lo tenemos en una solución. ¿Y qué hacemos? Agregamos la muestra del paciente, que debería tener el fármaco porque está recetado y debería tomárselo, por ejemplo, todos los días. Ponemos la muestra del paciente que está acá en amarillito. Y la muestra del paciente tiene el fármaco. Y el fármaco se va a meter aquí, porque el anticuerpo es anticuerpo contra el fármaco. Entonces vamos a tener que mi fármaco va a interrumpir esta conexión. Entonces, en este caso, si yo le pongo una fuente de luz, ¿va a pasar la luz mucho o poco?
acá, cuando tenemos el complejo anticuerpo y contra estas partículas. Chicos, y tenemos esto acá, esta reja de Parcialmente, anticuerpo ¿no? y analítico. Poquito va a pasar. Si yo le pongo la muestra del paciente y el fármaco rompe estas uniones, ¿va a pasar mucho o poco? Más. Más, entonces hay una disminución de la turbidez. Entonces acá tenemos dos técnicas, dos formas de utilizando estos inmunocomplejos de que vamos a tener detección de, por ejemplo, la transferrina. Le pusimos los anticuerpos a mi muestra que tiene la transferrina, se forman complejos insolubles, aumenta la turbidez. En este caso, nosotros teníamos anticuerpos con unido ya el complejo y le agrego la muestra, que está con el fármaco, y disminuye la turbidez. Entonces tenemos dos formas de utilizar estos inmunocomplejos. ¿Ya? Y los detectamos por inmunoturbidimetría. ¿Queda claro estas dos aplicaciones y formas de detectar? Sí, profe, por lo menos yo. Y tenemos el ensayo de ELISA. ¿Conocen el ensayo de ELISA? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Conocen algo que se detecte por ELISA? No, profe. Ya. Ahí, Nicolás, muy bien, el VIH. El ensayo de ELISA, lo único que dice es una técnica que estamos utilizando. Nosotros hay distintos analitos que podemos analizar por ELISA. Entonces muchas veces cuando dicen, el ELISA positivo, ya, pero se detectó por ELISA y tenemos que decir el nombre del analito, porque es distinto detectar un VIH o detectar, por ejemplo, insulina o detectar la transferrina, ¿ya? Es distinto, ¿ya? Entonces el ELISA nunca se puede decir, es que tiene ELISA positivo. No, por ELISA se detectó, por ejemplo, el VIH. ¿Y qué ocurre con el ELISA? El ELISA hace, lo que tenemos nosotros es que vamos a tener una capa de anticuerpos, ¿ya? Y entonces con estos anticuerpos vamos a permitir, esto es un ensayo basado en anticuerpos, y vamos a tener distintas capas y vamos a poder detectar el analito. Por ejemplo, el VIH. Entonces en el VIH vamos a tener, por ejemplo, nuestro antígeno acá, anticuerpo primario, anticuerpo secundario, que en este caso, miren acá en negrito dice E, y es como un Pac-Man. ¿Qué se le ocurre que es esta E? ¿Una enzima? Una enzima. Entonces, cuando ustedes vean que es ELISA, el ELISA vamos a tener una enzima. No vamos a tener fluorescencia para detectar, vamos a tener una enzima. ¿Y qué va a ocurrir? Que nosotros vamos a tener un sustrato, y el sustrato va a cambiar de color cuando pase por la enzima. Y va a generar esto que nosotros vamos a detectar. Esto que se ve azulito, como que brilla, es porque la enzima cambió el sustrato y generó un color. ¿Ya? Profesora, Entonces, este método se utiliza en el test rápido de VIH, ¿cierto? creo que el test rápido de VIH es como una cromatografía líquida, que es como, que sería, perdón, o una electroforesis. Ahí se lo tendría que revisar bien, porque por lo que tengo entendido funciona muy parecido también como un test de embarazo y eso. Entonces, pero se lo busco y se lo doy en la próxima clase. ¿Ya? Ok. Ya, el ELISA normalmente es el que se usa con muestra que se hace en el laboratorio en sí, ¿ya? Es el gold standard para el VIH, pero en el laboratorio. Tendría que revisar bien cómo es el test rápido, ¿ya? Porque acá nosotros vamos a necesitar varios anticuerpos, ¿ya? Vamos a tener el clásico ELISA que se utiliza, se llama sándwich. ¿Por qué se llama sándwich? Porque es como que yo tengo un pedazo de pan, otro pedazo de pan, y mi antígeno sería, por ejemplo, el queso o el jamón, que está al medio, ¿ya?
nosotros vamos a tener una placa que va a tener un anticuerpo. Esto también permite que la detección sea súper fina. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener dos anticuerpos que van a detectar mi antígeno. Un anticuerpo que va a estar pegado a una placa. Entonces yo voy a poner mi anticuerpo, después voy a poner mi muestra y voy a lavar. Y solo donde la muestra que tenga mi antígeno, el antígeno va a quedar pegado en esta placa. ¿Ya? Entonces ahí va a ser una forma que vamos a ir limpiando la muestra. Entonces ahí vamos a tener solo el antígeno pegado. Y después vamos a tener un anticuerpo que se va a pegar a esta placa, pero solo al antígeno. ¿Ya? A otro sector del antígeno, pero se va a pegar al antígeno. Acá tenemos un triangulito, entonces en esta parte, la de abajo, se pega mi primer anticuerpo. Después el segundo anticuerpo se va a pegar a esta esquinita. Y de ahí yo le voy a poner un anticuerpo secundario que va a estar unido a esta enzima, y yo solo cuando le ponga el sustrato a la enzima, voy a generar una reacción. Y voy a poder detectar si estaba o no estaba el antígeno y la cantidad que hay. Entonces este sándwich permite aumentar la sensibilidad del test. ¿Por qué? Porque yo detecto el antígeno por las dos partes, como un sándwich. ¿Ya? ¿Quedó claro por qué se llama sándwich y cómo funciona la técnica? Sí, profe. ¿Ya? Y acá también vamos a tener también el dibujito de que tenemos acá mi muestra con mis antígenos. Solo se va a unir el antígeno que es para el anticuerpo. De ahí yo voy a limpiar y van a desaparecer todas estas pelotitas que no eran el antígeno. Y después yo le voy a ir agregando los otros anticuerpos y voy a generar finalmente la reacción enzimática que al agregar mi sustrato va a dar un producto coloreado. Y ese producto coloreado yo lo voy a poder detectar por esta absorbancia, por fotometría. Y por último vamos a dejar hasta aquí la clase, pero por último vamos a tener la inmunohistoquímica, que esto me va a permitir, yo voy a tener un tejido, ya esto también se usa mucho en anatomía patológica, vamos a tener un tejido y en el tejido va a estar mi antígeno. Y yo sobre mi tejido voy a ponerle los anticuerpos. No voy a tener una muestra líquida, por ejemplo, la sangre, la orina, sino que voy a tener directamente el tejido y se le ponen los anticuerpos y también por una reacción enzimática vamos a generar un precipitado de color café. Entonces cuando nosotros miremos en el microscopio, donde esté este color café, es donde yo tenía mi antígeno. ¿Y cómo se ve esto? Así, por ejemplo. Acá. Todo este borde es porque yo tenía mi antígeno. ¿Ya? Así se ven las inmunohistoquímicas. Y ahora, sí, esto ya es lo último de los inmunoensayos. Ahora se usa bastante poco, pero también se puede utilizar radiactividad para detectar. Nosotros vamos a tener, en mi soporte vamos a tener anticuerpos específicos para un antígeno, y nosotros en esta técnica vamos a tener un antígeno que va a venir marcado con radiactividad. ¿Ya? Y este antígeno lo vamos a tener nosotros en el laboratorio. Nosotros vamos a agregar una muestra, y esta muestra va a competir con mi antígeno marcado. ¿Ya? Y al competir con el antígeno marcado, lo que va a hacer es que va a disminuir la señal de radioactividad. ¿Ya? Acá vamos a tener que mi anticuerpo se ve, acá no se nota mucho la diferencia, pero las puntitas están con mi antígeno negro. Y acá, cuando ya se reconoce el antígeno de la muestra, acá ven que hay algunos que ya tienen el antígeno más gris claro y otros el gris oscuro. Entonces el más negrito era el marcado y el otro claro es el de mi muestra, y ahí van a competir. Y ahí, de acuerdo a la disminución de la radioactividad, vamos a ver si había más o menos antígeno en la muestra. Entonces con eso estaríamos de técnicas de inmunoquímica. Después vamos a seguir con un par de técnicas más la próxima clase. ¿Les quedó todo claro de la inmunología? Yo sé que es complicado la producción de anticuerpos y utilizar los anticuerpos, pero pregunten lo que sea. Una pregunta administrativa, sí. Hasta lo que vimos ahora entra en el control de jueves, que es en la mañana. Al principio de la clase son 10 minutos,
y se los voy a poner en el aula virtual. 10 minutos de control y hasta ahora. Siempre se agrega normalmente se agrega el anticuerpo, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo estoy usando el anticuerpo y el antígeno es lo que yo quiero detectar, ¿ya? Entonces, en la inmunohistoquímica lo que pasa es que el antígeno está en el mismo tejido, entonces como que estuviera fijado en esta placa, ¿ya? Mi placa es mi tejido, entonces ahí está el antígeno y yo le agrego los anticuerpos, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el anticuerpo secundario, cuando yo quiero detectar anticuerpos, mi anticuerpo se vuelve antígeno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este anticuerpo primario es antígeno del anticuerpo secundario, ¿ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? No, profe, al menos yo no. ¿No? No, profe. Igual después vamos a seguir con técnica, entonces si ya meditaron más la materia, igual pueden surgir nuevas preguntas. ¿Alguien Profe, me quería ¿va preguntar? a pasar la lista? Sí, ¿Va a pasar? sí, la voy a pasar ahora. Profe, la consulta va a ser un control corto, como de una cantidad de preguntas con 5 desarrollo preguntas. o alternativas. 5 preguntas alternativas, Ya, por lo menos el del jueves. ya, profe. ¿Ya? Ok, depende, hay materias que se pueden generar más preguntas de desarrollo, entonces, en este son muchos conceptos, entonces para los conceptos es más fácil con preguntas alternativas. Vamos a ponerle aquí. Ya, recuerden que me tienen que contestar por el tema de, porque así también les voy conociendo bien las voces. Ya. Gustavo Alfaro, Presente. Catalina Alfaro, Presente. Yadi Aliaga. ¿Cómo era? ¿Cómo se decía que? ¿Ah? Sadi, perdón, le confundí la Z con la Y. Krishna Araneda. Javiera Castro. Presente. Javiera Cofre. Presente, profe. Y es Yanis. Millaray Durán. Presente, profe. Sebastián Garcés. Presente, profe. Cristian Ibarra. Presente, profe. Javier Ibarra. Presente. Álvaro Jiménez. Álvaro. Nicole Leiva. Presente. Ah, ya. Presente, profe. Joshua Millar. Presente, profe. Kevin Olivares. Presente, profe. Andrea Paredes. Presente, profe. Danixa Paredes. Presente, profe. Camila Rojas. Camila Rojas. Ahí está. Cristian Valenzuela. Cristian. Alexandra Vargas. Presente, profe. Y Nicolás Yassi. Presente. Ya, súper. Entonces con esto terminamos la clase. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Chao, que estén bien, nos vemos el jueves. Ah, profe, que esté bien. Profe, que esté bien. Chao, profe, que esté bien, cuídese. Igual.